Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con el Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias, muchas gracias mis hermanos y hermanas, amigos y amigos por estar pendientes de esta cápsula, ¿verdad? Vemos que progresivamente pues casi que solo yo lo escucho, ¿verdad? En el momento de la transmisión, y poco a poco pues se van agregando algunos, y la bendición más grande es que pues el número que aparece ahí de vista, ¿verdad? Pero ese es un audio, entonces ha ido aumentando, gracias a Dios, ¿verdad? Si restándole nada más las 10 veces que lo escucho yo. Porque me encanta verdaderamente escucharlo para ver cuáles son los errores que he cometido realmente, ¿verdad? Y algunas cosas que definitivamente inclusive a mí me instruyen. Pero mis hermanos, este día quiero iniciar pues precisamente los comentarios que se van a hacer aparte de la palabra de Dios, pues verdad que es lo elemental, básico y necesario en este espacio, mis hermanos, con una frase que encontré, un sticker, verdad, hace mucho tiempo, mucho tiempo, y dice: ¿te das cuenta que has envejecido cuando te caes y tus amigos, en vez de reírse, se preocupan? Esto no es palabra de Dios, mis hermanos, y realmente en ese momento pues me estoy riendo, pero me caí, mis hermanos, fíjense, el domingo llegando a la iglesia, me bajé y en un pequeñito desnivel, ¿verdad? Ya, la verdad de las cosas es de que no es que uno asuma torpeza por la edad. Yo puedo no asumirla, pero realmente hay cosas que le van limitando a uno también su movilidad, su espacio, ¿verdad? Y me caí, mis hermanos, ¿verdad? Y obviamente mi hermana, en vez de reírse, como lo pudieron haber hecho mis amigas Silvia y Aura, ¿verdad? En los tiempos de juventud ellas vieron que me caí algunas veces, pero lo más tremendo es que justamente un día antes había estado hablando yo con Eduardito y con Rebeca, ¿verdad? En un desayuno muy agradable, y estábamos hablando, ¿verdad? Del accidente del hijo de mi hermano Sergio, de Marquitos. Y pues se hacían algunos argumentos respecto de la movilidad, y yo les decía de que yo tengo muchísimo cuidado de no caerme, porque de verdad yo ahora miro dónde voy a poner los pies, porque una caída es peligrosa, sobre todo con una persona ya adulta, mayor, ¿verdad? Entonces, en este caso, mis hermanos, ¿verdad? Sí fue un golpe, pero enorme realmente, ¿verdad? Y fui a dar con mi rodilla, que la que tengo más dañada. Y parte del apoyo, quizás en un porcentaje bastante alto, fue en mi mano izquierda, ¿verdad? Y la mano y la muñeca la cargo muy adolorida, ¿verdad? Al momento. Pero en el Señor esperaré que no haya fractura ni nada por el estilo, pues, y eso se vaya superando con los días. Pero lo que quiero comentarles es de que obviamente estaba mi hermana y mi sobrino, ¿verdad? Y pues mi hermana, de la reacción tiró su cartera y tiró la Biblia por allá para poderme ayudar, y llegó también la hermana Teresita, su hija Sonia, a auxiliarme, ¿verdad? Pero honestamente yo no les puedo dar detalles de cómo fue que me caí. Yo les puedo decir, es más, no recordaba si yo me había levantado por mis propios medios o si me habían ayudado, y fue mi hermana y Alejandrito, ¿verdad? Mi sobrino, que es el editor y productor de este espacio, quienes me ayudaron a levantarme, ¿verdad? Y pues fíjense que quiero decirles una cosa, que quizás en los tiempos en los que me caí, ¿verdad? Cuando era joven, yo sentí una gran vergüenza, ¿verdad? Y ahora no sentí vergüenza, de verdad no sentí vergüenza, solamente me sentía como asustado, ¿verdad? De lo que había pasado, porque realmente no me lo esperaba. Y entonces se cumple eso, ¿verdad? Mi hermana, en vez de reírse, se preocupó, pues, ¿verdad? Y ella estaba conmovida realmente. Y yo también, aparte de que estaba asustado, me sentía
tenía sentimiento, quería quizás llorar en ese momentito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no pasó a más, ¿verdad? Y aquí estamos todavía bregando. Bien, mis hermanos, quiero partir de esa anécdota, ¿verdad? Que he tenido para que podamos, pues, partir, mis hermanos, en la palabra de Dios de lo que nos dice Salmos capítulo 55, versículo 22. Acompañe y váyase rapidito, mi hermano, allá a el libro de Salmos capítulo 55 versículo 22 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Palabra de Dios. Lo repito, mi hermano, está lindo y está corto. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bueno, mis hermanos, ¿verdad? En este caso, pues yo me caí físicamente, ¿verdad? Y les repito, es un dolor tremendo porque es toda la estructura de mi cuerpo la que me duele. Realmente me duele todo. Al momento en el que estoy grabando esto, tengo un fuerte dolor, ¿verdad? Voy a tratar de usar algún analgésico y la confianza en Dios de que voy a mejorar. Pero, mis hermanos, partiendo de ese evento, ¿verdad? Que me sucedió y me caí, mis hermanos, ¿verdad? Pero me levantaron, mi hermana y mi sobrino me levantaron. Gracias a Dios por eso. Pero la palabra nos está diciendo que echemos sobre Jehová nuestra carga y él nos sustentará y que no nos dejará para siempre caídos. Cuando habla de justos, mis hermanos, ¿verdad? Debemos, digo yo, enfocarnos ya a partir del Nuevo Testamento en el hecho de que la palabra misma lo declara, ¿verdad? Que no hay justo ni aun uno. Pero, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sí habemos justificados, mis hermanos, ¿verdad? Lo dice Romanos claramente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Cuando dice, no dejará para siempre caído al justo, es de que mi hermano y mi hermana, esto no es para amigos ni amigas, es para usted, mi hermano y mi hermana. Eso implica que en nuestro andar diario con Dios habrá momentos en los que nos podemos caer. Y las caídas espirituales, así como me está generando el dolor, esa caída física, indiscutiblemente, mi hermano, tendrá unos dolores inexplicables en tu alma, en tu corazón y en tu mente. ¿Y qué es lo que nos lleva precisamente a las caídas espirituales? Pues precisamente, mis hermanos, el desconectarnos básicamente de la comunión con Dios, el no tener ese respeto por Dios y el no tener verdaderamente nosotros los fundamentos en su bendita palabra y deslizarnos sencillamente en lo que se llama pecado. Es bien bonito, mis hermanos, que nos hablen sobre las promesas, sobre la estabilidad, la paz que el Señor nos pueda dar, pero también hay que hablar de ese tema. Realmente, pues, no obstante haber sido justificados, continuamos siendo de carne y hueso. Eso no nos exime a nosotros de cometer un error y en ese sentido, mis hermanos, podemos perfectamente caernos. Y el resultado de esa caída, mis hermanos, ¿verdad? Es un dolor espiritual, un dolor del alma, un dolor de tu corazón, el dolor de tu mente, sin apartarnos de lo que será la consecuencia que 100% te aseguro que vamos a tener que pagarla precisamente por el desacierto que hemos tenido en irrumpir precisamente los principios y los valores del reino. Y mis hermanos, ¿verdad? Si vemos nosotros esto, nos está dando también esa luz de que el Señor tiene siempre las puertas abiertas de ese trono de gracia para poder levantarnos, mis hermanos. O sea, pecadores somos todos y pecamos todos los días. Es más, yo levanto la mano como el número 1. Yo peco todos los días, pero yo he entendido y ya lo digiero, lo he asimilado en mi mente y en mi corazón, que tengo abiertas las puertas del trono de la gracia para poderme acercar. Fíjese bien que la palabra de Dios dice para alcanzar la misericordia, la gracia y el oportuno socorro.
pero también para poder ir a confesar mi pecado a Él. ¿Y qué dice la palabra? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y yo quiero alcanzar la misericordia de Dios, mis hermanos. Y esperaría que fuera parte de los anhelos que usted también tiene, porque, mis hermanos, si nosotros nos enfrascamos en el hecho de que me caí, supongamos que ese día yo me caí y me hubiera quedado ahí, mis hermanos, ¿verdad? Se me hubiese visto muy mal, ¿verdad? Los hermanos alarmados y viendo, y algunos quizás riéndose, algunos preocupados, algunos, no sé, mis hermanos, pero no me quedé ahí, ¿verdad? Tal vez hubo alguna reacción de mi parte en levantarme, ¿verdad? Y luego, pues el apoyo, repito una vez más, de mi hermana Ana Silvia y de mi sobrino Alejandro. Y me levanté, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si nosotros nos hemos caído, mis hermanos, no justos, sino justificados, Él, mis hermanos, nos va a levantar, porque dice acá la promesa que no dejará para siempre caído al justo. Cuando, mis hermanos, ¿verdad?, vemos esta primera parte que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Está en armonía, mis hermanos, con lo que Mateo capítulo 11, versículo 28 nos está diciendo. Acompáñenme, por favor, en esta bendita palabra, ¿verdad?, para que lo leamos. ¿Y qué es lo que nos dice Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Repito una vez más: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que debemos de interpretar con estas benditas palabras? Que el Señor Jesús nos está dando una invitación para venir a Él y encontrar en Él, mis hermanos, ese refugio perfecto que solamente Él nos puede dar. Nos puede dar ese consuelo, esa seguridad, esa fuente de paz, esa confianza de descansar en Él. Mis hermanos, definitivamente no tenemos opciones para quedarnos ahí. Lamentablemente, muchas veces digo, somos pecadores, y no me estoy jactando de eso, lo digo con vergüenza, pero es parte de la naturaleza que un ser humano tiene, porque en nosotros cohabitan esas dos naturalezas: la naturaleza espiritual, si es que has nacido de nuevo, y la naturaleza carnal, que es la biológica, mi hermano, ¿verdad? Y eso, pues aquí solo que seas un extraterrestre, pero mientras tanto, tu carne te va a jalar a la carne definitivamente. Y en el tiempo en el que nosotros hemos roto esa comunión, nos hemos desatendido de mantener una armonía con Dios, de tener por lo menos en el pensamiento el respeto, la reverencia, mis hermanos, y este señorío de Dios en nuestra vida, entonces fácilmente nos vamos a deslizar, y ha pasado. A mí me ha sucedido, mis hermanos, me ha sucedido. Obviamente ya se los he comentado, he tenido que pagar costos elevadísimos, ¿verdad? No solamente materialmente, mis hermanos, sino que espiritualmente. Es una cosa tremenda que te genera la ausencia de paz, así de sencillo, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros buscamos el refugio perfecto, tal como lo estoy mencionando, indiscutiblemente, mis hermanos, ¿verdad?, nos va a ayudar a sanar esa parte, mis hermanos, que lleve de nuestra vida, ¿verdad? Porque el pecado apesa, el pecado afea, el pecado deforma, el pecado hace tantas cosas, y, mis hermanos, la paga del mismo es muerte, lo declara su bendita palabra. Y es así, mis hermanos, como nosotros debemos de entender de una vez por todas que es necesario que nosotros nos mantengamos en la senda espiritual correcta, porque fuera de esa senda vamos a encontrar tropezaderos. Ya hablamos de los tropezaderos en otra taza de café, mis hermanos, ¿verdad? Que espero que usted las escuche. Si usted se ha suscrito, pues nuevamente ya tenemos alguna variedad de temas. No digo que sean perfectos. Los temas que se abordan en este espacio son para que usted genere un cuestionario mental y lo evalúe espiritualmente. Si lo evaluamos en la carne, mi hermano, esto no sirve definitivamente, ¿verdad? Le vamos a hallar 100,000 defectos, 100,000 fallas, pero
definitivamente si lo hacemos a la luz de la palabra de Dios, algo va a alimentarnos, o por lo menos darse cuenta de que hay error en lo que el suscrito está expresando en este espacio, ¿verdad? Y buscar lo que la palabra dice, no para latigar ni mutilar, amén. No para la palabra de Dios no sirve para latigar ni mutilar a nadie. Debe de servir para edificación de la persona y del pueblo de Dios. Es para eso que está la palabra ahí. Es nuestra guía, es nuestra dirección, es nuestra promesa, es nuestra exhortación, es el consuelo, es Jesús mismo. Él es la palabra de vida. Entonces, mis hermanos, también es necesario que respecto de este evento, ¿verdad?, que me sirvió para poder hablar en este martes, ¿verdad?, de esa caída, mis hermanos, ¿verdad?, y que yo la he percibido más espiritualmente, porque sí hubo un momento en el que, porque la hija de mi hermana Teresita, ¿verdad?, Sonia me dice cuando íbamos entrando, porque yo sí me puse nervioso, mis hermanos, vergüenza no sentí, se lo digo honesta y sinceramente, vergüenza no sentí como lo pude haber sentido en mi adolescencia, ¿verdad? Sí, me caí varias veces y fue un motivo de chiste, ¿verdad?, para mis amigas, pero en esa ocasión no sentí vergüenza, me sentía turbado. Me sentí confundido, me sentí extraño, y ella me acompañó, ¿verdad?, a caminar, y me dice, mire este cochino diablo, me dice, ¿verdad? Y me quedé yo así, pero sinceramente me fui a sentar a mi lugar y me quedé evaluando por unos momentitos, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo en la iglesia, sino que hay que hacer diferentes cosas, ¿verdad? Y me quedé yo, Señor bendito, de verdad, no te quiero cuestionar, no quiero hacerlo, ¿verdad? No es mi intención, solo quiero que me reveles si hay algo tonto o turbio, pecaminoso que yo he hecho. O sea, viene eso a la mente de nosotros, ¿verdad? Porque probablemente en lo que nosotros pensamos, en nuestra propia sabiduría, estamos bien con Dios, ¿verdad? Pero estos momentos, imagínense esta crisis que probablemente para usted no es nada, me llevó a hacer esa reflexión, ya no digamos situaciones muchísimo más graves, ¿verdad? Y que definitivamente nos deterioran al 100% en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, acompáñeme por favor, mi hermano, a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, mis hermanos, que es Apocalipsis, en el capítulo 2, y veamos, mis hermanos, ¿verdad?, cómo aquí hay un mensaje, ¿verdad?, precisamente para las iglesias. Y en el capítulo 2, mis hermanos, ¿verdad?, en el versículo 5, son cosas que me llevaron realmente, se lo digo sinceramente, me llevaron a pensar y a reflexionar en esas palabras que se encuentran acá. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Palabra de Dios. Repito una vez más, ¿verdad? Estoy tratando de homologar la caída física que yo he tenido, ¿verdad? Y el Señor acá me conduce a una caída espiritual, que ya tenemos la promesa ya de que el Señor no nos dejará ahí para la eterna vida, mis hermanos, ¿verdad? Pero también nos está diciendo que hagamos memoria de dónde nosotros hemos caído y nos ordena que nos arrepintamos. El arrepentimiento, dicen por ahí, no son lágrimas, mi hermano, porque esas lágrimas, si realmente no van de la mano con un cambio de dirección, definitivamente eso no sirve, ¿verdad? Lloran hasta los actores de televisión, y no necesariamente eso quiere decir que hay un sentimiento profundo. Y quizás usted y yo lloramos cuando los vemos llorando, pero definitivamente eso no. El arrepentimiento genuino, mis hermanos, no tiene que tener ni lágrimas tan siquiera, sino la determinación en la mente y el corazón de cambiar de rumbo de donde nosotros íbamos. Y nos está diciendo el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar,
si no te hubieres arrepentido. La palabra aparece remarcada en el versículo 2 veces, mis hermanos, ¿verdad? Y nos está diciendo que hagamos las primeras obras. Hagamos lo primero, mis hermanos, que hacíamos cuando verdaderamente nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor y nos enamoramos de Él increíblemente. ¿Se acuerda usted, mi hermano? ¿Por qué tiene que ser un recuerdo? Si ese amor, mis hermanos, Él lo derrama sobre usted y sobre mí todos los días, no deberíamos de estar recordando, yo cuando tuve mi primer amor, o se dice, sí, es que Él está en su primer amor. ¿Y qué pasó? Entonces, si vamos a hablar de un primer amor y vamos a ir en escalada, entonces hablemos de un segundo, de un tercero, de un cuarto amor, pero acá la palabra no nos está diciendo eso. Vuelve, dice, precisamente, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieras arrepentido. Mi hermano, es en Dios, en el Señor, en Jesús, en el Espíritu Santo, lo que Él nos da, mis hermanos, ¿verdad? Yo no sé cuántos y cuántas de los que están acá han perdido, materialmente hablando, cosas de valor. No lo sé. Yo sí he perdido cosas de valor. Pero también hemos perdido personas. Y no deja, en ese momento inclusive que lo menciono, de doler en el corazón, de doler en el alma. Porque precisamente, mis hermanos, esta parte de acá nos está diciendo, quitaré tu candelero de tu lugar. Lo que representa el candelero, mis hermanos, porque yo no estoy aquí haciendo una interpretación de la Biblia, ni teológica de ninguna naturaleza. Lo que sea que Dios diga que nos está quitando, mi hermano, es de que nos sentemos y reflexionemos. Porque ese candelero puede significar quizás lo más grande que después de Dios tú tengas en la vida, si es que es ese orden el que prevalece en tu mente y en tu corazón. Y mis hermanos, cuando hay una promesa de bien y hay una promesa que no es de bien y viene de parte de Dios, créame que se cumple, mi hermano. Por lo tanto, nos está diciendo el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Repito una vez más, solo usé la figura física de mi caída del domingo por la mañana en la entrada de la iglesia, mis hermanos, ¿verdad? Y logré levantarme, ¿verdad? Gracias al probable esfuerzo que hice, pero principalmente al apoyo que tuve de mi hermana y de mi sobrino y la ayuda que me dio la hermana Teresita recogiendo todas las cosas que se desparramaron literalmente ahí, ¿verdad? Que yo tenía en la Biblia y en el himnario. Y solo me sacudí, se me rompió mi guayabera, mis hermanos, ¿verdad? En la fricción, en el concreto y el cincho, la guayabera se me rompió. Bueno, ya el Señor proveerá, ¿verdad? Una nueva, primeramente Dios. Y mis hermanos, me sacudí y continué físicamente. Pero espiritualmente, mis hermanos, es necesario, y es ahí a donde quiero llevarlos, es necesario que nos veamos y veamos si estamos caídos para que sea el Señor el que cumple esa promesa y nos levante. Pero una vez nos levante también, volvamos a esas primeras cosas, mis hermanos. Enamorémonos nuevamente de Dios, proyectémonos en un camino de gloria y de victoria en eternidad para salvación y en el Señor, y las cosas creo que caminarán totalmente diferente. Muchísimas gracias, mis hermanos, por haberme escuchado, por haber dado tiempo a este espacio. Gracias a los nuevos suscriptores, porque, mis hermanos, la semana antepasada se desinscribió una persona. Se retiró, ¿verdad? No sé quién es, ¿verdad? Y igual, como digo, no estoy tratando de vivir de lo que se está haciendo en esto. No vivo de los likes tampoco, ¿verdad? Pero sí se siente feíto cuando hay alguna persona que se retira. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? En la semana
inscribieron o se suscribieron 2 personas más. Muchísimas gracias, un gran abrazo. No sé quiénes son porque yo no puedo ver lamentablemente eso, ¿verdad? La tecnología me abruma y realmente no conozco realmente quiénes son los suscriptores. Yo sí conozco de ciertas personas que sí lo están, pero de los demás no. Muchas gracias a mis nuevos amigos, ¿verdad? Que se han conectado ahí con ese canal. Y mis hermanos, de verdad, reflexionemos. Hoy es el día cero, mis hermanos. Hoy es el día cero. Reflexionemos de dónde nosotros hemos caído y volvamos a las primeras obras. No por lo que Dios nos pueda quitar, que te lo aseguro, nos puede doler, sino, mis hermanos, porque Dios se lo merece por ser ese Padre amoroso, ese Padre de salvación, ese Padre de misericordia que derrama de su presencia todos los días. Muchísimas gracias nuevamente. Que Dios me los guarde, que Dios me los proteja, que Dios me los bendiga enormemente. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.